La paz de Dios, hermanos y amigos que se unen a esta transmisión en vivo el día de hoy, 5 de abril de 2020. El tema de nuestra escuela dominical es la entrada triunfal. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Es un tema con el que se inicia la semana de la Pasión, la festividad más importante para nosotros los creyentes. Voy en esta hora a hacer una oración para encomendar en las manos de nuestro Dios los trabajos de esta mañana. Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Dios nuestro, Señor nuestro. Gracias, Señor, por ser partícipes de esta escuela dominical, por permitirnos impartir, Señor, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Sé con nosotros, Señor. Bendice a todo tu pueblo, Padre eterno. Permite, oh Dios bondadoso, que este día, el inicio de la semana de la Pasión, sea de grande bendición para todos tus hijos. En tus manos encomendamos nuestras vidas, en tus manos encomendamos nuestras familias. Guárdanos y bendícenos, Dios de amor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Vamos entonces a dar inicio a nuestra escuela dominical y vamos primeramente a hacer una introducción y reflexionar un poquito acerca de las condiciones en las que se encontraban los hijos de Israel en esa generación de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino aquí a la tierra. Y entonces nos percatamos, sabemos nosotros, conforme al mismo judaísmo, que ellos señalan y expresan conforme al libro de Daniel, que han pasado por 4 exilios. El exilio de Babilonia, el exilio medo-persa, el exilio griego y el 4 exilio, el exilio romano o el exilio de Edom. Ellos se encontraban entonces en el exilio de Edom, en el último exilio, y conforme a la profecía de Daniel sabían que después de este 4 exilio es cuando se daba las condiciones para la venida del Mesías, del ungido de Dios, del Cristo. Y entonces es por eso que en ese 4 exilio ellos estaban sometidos bajo el yugo del imperio romano, bajo el yugo de Edom. Edom simboliza a Esaú, a Esaf en hebreo. Y eso significa entonces que ellos, su deseo, anhelaban ellos ser liberados del yugo romano. Y es por eso que esperaban ansiosamente al Mesías prometido. Ellos sabían, ellos conocían entonces todas estas profecías y que son las condiciones que nos habla la palabra del Señor para la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué otra condición existía en esos momentos? Pues otra de las condiciones que existían es que ellos también conocían, conforme también a fuentes rabínicas, que el Mesías debía entrar por el este de la ciudad amurallada de Jerusalén, por una puerta que existe y que actualmente está cerrada y que se le conoce como la Puerta de Oro. Por ahí se señala, dicen los judíos, que va a entrar el Mesías, que ya vino. Para nosotros los cristianos
Va a entrar ahí, pero por segunda vez. Y nos dice la palabra de Dios, como vamos a ver ahorita en algunos momentos, que Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos. Cuando llega a Jerusalén, llega por del lado este del Monte de los Olivos, que se encuentra al este de esta ciudad amurallada, antes de entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Es decir, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, ¿sí?, todos sabían, todos saben que el Mesías tenía que entrar a Jerusalén para manifestarse. Jerusalén, la capital eterna de Israel, ahí debía de llegar el Mesías, pero además de manera triunfal. Por eso la escuela dominical se le conoce como la entrada triunfal, porque entra triunfalmente Jesús, porque lo reconocen como el Mesías, porque ahí se encontraba una multitud. Es decir, otra condición, otra característica del Mesías y de la que estamos hablando, es de que iba a entrar en una festividad como era la festividad que se acercaba y que era la festividad del Pesaj, y que significa y que representa para nosotros los cristianos la Semana de la Pasión. En esta festividad, los judíos, los hijos de Israel, de todas las partes de esta nación, así como de otras naciones, subían a Jerusalén, subían para celebrar esta festividad. Y al subir para celebrar esta festividad, entonces significa que había una multitud numerosa, como lo dice el Evangelio de Mateo. Una multitud numerosa. Una multitud que supo que iba a llegar el Mesías y lo recibieron con júbilo. Lo recibieron con expresiones de júbilo, de alegría, de gozo, reconociendo que Él era el Mesías prometido. Por eso esto se le conoce como la entrada triunfal de Jerusalén. Es así entonces las condiciones en que se encontraba Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo en su capítulo número 21 y del versículo 1 al versículo número 11. Vamos a hacer una lectura para continuar con esta escuela dominical. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Daré lectura. Abra su Biblia usted ahí en su casa y siga usted la lectura que hago en esta mañana en esta escuela dominical. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente se iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. Así entonces,
En este pasaje de las Sagradas Escrituras vemos los detalles referentes a la entrada victoriosa de nuestro Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y a partir de esta lectura podemos continuar con nuestra escuela dominical, analizando algunos hechos muy importantes para nuestra vida como creyentes. Vemos entonces ahí en Mateo, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo, y vamos a considerar estos detalles que los vamos a necesitar más adelante, ahí en Mateo 21 nos dice la palabra del Señor que envió a 2 de sus discípulos, 2, no mandó 3 ni 5, envió 2. Punto número 1. Punto número 2 nos dice que una asna estaba atada. En el Evangelio de Mateo nos habla de una asna atada, no de un pollino atado, sino de una asna atada. Y me dice ahí en el versículo número 2, y dice que con ella estaba un pollino. Y Jesús nuestro Señor manda a traer a los 2, tanto a la asna como al pollino. Envió entonces por ambos y se lo trajeron. Consideremos entonces ese punto número 2. Una asna y un asno joven, es decir, un pollino. Y entonces Jesús ordena y les dice desatarla. Desatarla. ¿A quién se tenía que desatar? A la asna. Una asna simboliza humildad. Y el verbo desatar, que está plasmado en este versículo número 2 de Mateo 21, es un verbo equivalente a libertar. En el Salmo 146, versículo número 7, dice su palabra: Jehová liberta a los cautivos. Y ahí el verbo libertar es la traducción de un verbo hebreo que significa también desatar. Jehová liberta a los cautivos, Jehová desata a los oprimidos. Repito, Jehová desata a todos aquellos que están oprimidos, que se encuentran en opresión. Luego entonces, una manera de interpretar esta orden de nuestro Señor Jesucristo, de decir desata la asna, que simboliza humildad, que simboliza servicio, significa saca de la cárcel de prisión a la humildad y al servicio, porque la soberbia y la altivez estaba posiblemente reinando en los hijos de Israel. Y de aquí se desprende una enseñanza muy importante. Y la enseñanza importante, una de las enseñanzas importantes que nos da el Señor en esta mañana en nuestra escuela dominical, es hacernos ver la importancia de la humildad y del servicio. Y también advertirnos sobre todos los aspectos negativos que acarrea la soberbia y la altivez. Es entonces en estos momentos que al desatar el asna, cuando se la traen a Jesús nuestro Señor, ¿qué es lo que sucede? Se sienta sobre este animal de carga, y entonces nos percatamos de esa enseñanza importante. Entra Jesús nuestro Señor triunfalmente en humildad y servicio. Entra no para ser reconocido, no con el propósito de altivez o de soberbia, sino con propósitos de obedecer a su Padre, a nuestro Padre Celestial, y cumplir con la encomienda que Él le dio en esta tierra. Más adelante entonces veremos un poquito más de lo que estamos señalando, y vámonos ahora nosotros a la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Abra su escritura y busque el libro de Zacarías en su capítulo 9 y leamos, permítanme leer en pausas
este texto de la palabra de Dios, Zacarías 9:9. Ahí nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Cuando la palabra de Dios me habla acerca de la hija de Sión y la hija de Jerusalén, se está refiriendo a los hijos de Israel, se está refiriendo al pueblo de Israel, y les está diciendo que se alegren, les está diciendo que den voces de júbilo. ¿Y por qué deben alegrarse y dar voces de júbilos? Porque dice enseguida: he aquí tu rey vendrá a ti. Repito, he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Y eso qué significa? Rey. Cuando me habla aquí de rey, viene a ser un sinónimo del ungido, un sinónimo para el Mesías. He aquí viene tu Mesías viene hacia ti, el ungido de Dios. Es por eso que en la entrada triunfal de Jerusalén había ese ambiente de gozo, ese ambiente lleno de alegría, exclamaciones de júbilo. ¿Por qué? Porque se cumplía la profecía de Zacarías 9:9, en donde ordena: debes de estar alegre. Cuando llegue el Mesías, se le dijo a los judíos: deben de estar alegres, deben dar voces de júbilo. Y así fue como fue recibido nuestro Señor Jesucristo cuando entró a la ciudad de Jerusalén. Bendito sea su nombre. Y después me dice que viene con qué características. Me dice justo. Justo es un vocablo que en hebreo se traduce como tzadik. Un tzadik, un justo, es un hijo de Dios con características de amabilidad, de misericordia, de bondad, de rectitud, de santidad, de generosidad. Un justo, un tzadik, son las características de nuestro Señor Jesucristo. Un amor inefable, un amor indescriptible. Las características de nuestro Señor Jesucristo reflejadas en los evangelios nos hacen ver cuál es la esencia de un verdadero tzadik, de un verdadero justo. Y entonces una de las características del Mesías es que tenía que ser justo. Y luego me dice Salvador, debe ser justo y Salvador. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, en hebreo y en arameo Yeshua. Y Yeshua, que significa Salvador, pero también significa victorioso. Es decir, Jesús nuestro Señor venía como tzadik, como un hijo de Dios, con todas esas virtudes propias de un verdadero hijo de Dios, de un justo, pero además con un propósito: ¿sí? Salvar a todos nosotros, a toda la humanidad, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que pudiésemos reconciliarnos con nuestro Creador. Es por eso que su nombre es Salvador y victorioso. ¿Y por qué victorioso? Victorioso es un sinónimo de Yeshua. Es un sinónimo de Yeshua, que significa salvación y victoria. Y entonces, ¿por qué victorioso? Porque Jesús nuestro Señor venció a la muerte en la cruz del Calvario, la venció, y el haberlo vencido lo hacen victorioso. Bendito sea su nombre. Luego entonces, también la profecía de Zacarías 9:9 me dice: humilde y cabalgando sobre un asno. Humilde, otra vez la humildad, cabalgando, no en un caballo, que significa grandeza, que significa poder, sino sobre un asno. Y me dice: sobre un pollino hijo de asna. Es decir, Zacarías 9:9 me vuelve a mencionar tanto el asno como la asna. La asna que estaba atada y el asno que viene a simbolizar el pollino. Bien, entonces esto es lo que nos dice la profecía de Zacarías 9:9. En relación a eso, entonces, regresamos al Evangelio de Mateo,
tenga abierta su Biblia ahí en Mateo 21. Ahí nos expresa después lo que sucedió y lo que leímos hace algunos momentos. Nos dice en el versículo 8 que la multitud era muy numerosa. Ya explicamos que era muy numerosa porque se acercaba la fiesta de Pesaj, la fiesta en donde la ciudad de Jerusalén se llenaba de hijos de Israel, estaba saturada. Jesús nuestro Señor entra a la ciudad de Jerusalén con una multitud numerosa que además lo reconoce, que además lo recibe. Lo recibe de una manera tal que de una forma victoriosa, que como ya señalamos nos hacen entender y comprender su entrada victoriosa, reconociéndolo como Rey y Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Después nos dice la palabra de Dios que tendían sus mantos en el camino. Y luego vienen las exclamaciones propias. La Biblia registra exclamaciones propias para la llegada del Mesías. Y vemos aquí en el versículo número 9, que dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, fíjense, aclamaba, diciendo Hosana. Hosana es una expresión de júbilo, una expresión propia de recibir al Mesías. Es una expresión para recibir al Mesías. Por eso dice Hosana al Hijo de David, porque de David, conforme a la Escritura, es el Mesías. El Mesías, su ascendencia es el Rey David, cosa que cumple nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice esta otra expresión mesiánica, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bendito sea su nombre. Expresiones propias de la llegada del Mesías, que las podemos encontrar nosotros, estas expresiones, en la palabra de Dios. Abra su Biblia y busque usted en el libro de los Salmos, en su capítulo 118, el versículo número 25. Ahí encontramos en Salmos 118, 25 y 26 lo siguiente. Dice así su palabra en el versículo número 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Repito, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Esta es una expresión mesiánica también, una expresión para recibir al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Fíjense que salva ahora o sálvanos ahora es la traducción de los vocablos hebreos Oshia-na. Oshia-na. Oshia-na significa salva ahora o sálvanos ahora. Y Oshia-na es lo que traduce aquí Mateo 21:9 como Hosana. Es decir, que cuando llegó Jesús a la ciudad de Jerusalén y le aclamaban diciendo Hosana, le estaban señalando, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. ¿Y por qué le estaban diciendo sálvanos ahora? Porque se encontraban bajo el yugo romano, se encontraban bajo el yugo de Edom. Necesitaban ser liberados del yugo de Edom. Y entonces es por eso esa exclamación de júbilo, porque ellos en esos momentos esperaban que con el Mesías derrotara al gobierno, al imperio romano, y entonces iniciara el gobierno del Mesías, el gobierno de Jesús nuestro Señor, del Cristo en griego. ¿Y eso qué significa? Un gobierno de 1000 años, como lo dice la palabra de Dios. Ellos esperaban que se iniciase ya ese gobierno de 1000 años a través del Mesías que entraba triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. No entendieron en sus momentos, como lo dice la palabra, que al ungido, al Mesías, era necesario quitarle la vida. No se ha entendido todavía esto en la comunidad de los hijos de Israel, y esperan ellos a un Mesías victorioso que traiga paz, pero ese
Mesías ya vino, ya cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Ya cumplió lo que ahí le ordenó el Padre Celestial y ahora vendrá por segunda vez, ya no en un pollino, sino que ahora vendrá en poder y gloria, como lo dice el Salmo 24. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Luego entonces, estas expresiones de júbilo nos dicen: te ruego, oh Jehová, sálvanos ahora. En hebreo, Ana Adonai, Oshia na. Ana Adonai, Oshia na, que significa: te ruego, oh Jehová, sálvanos ahora. Y hermanos, esta expresión maravillosa es una expresión que con todo nuestro corazón también los creyentes en este tiempo, en estos posteros días, tendremos que clamar y decirlo con todo nuestro corazón, con una súplica, con un ruego, expresarle y decirle a nuestro Señor: te ruego, oh Dios eterno, sálvanos ahora. Ven, ven Señor Jesús, ven y empieza tu reino milenario. Ven por nosotros, recíbenos en las nubes y nuestros cuerpos sean transformados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a su precioso nombre. Es entonces así este pasaje de Mateo 21 que nos hace ver sobre estas características especiales de la entrada victoriosa de nuestro Señor Jesús. Me dice ahí la palabra de Dios algunas enseñanzas. Por ejemplo, hay una interpretación que tiene que ver por qué le pusieron los mantos tanto a la asna como al pollino. Vamos a dejarlos ahorita por lo pronto, porque el tiempo pasa rápidamente, para poder abordar otros puntos que también son muy importantes. Así que, entonces, hermanos, me dice que cuando entró a Jerusalén, la ciudad se conmovió. ¿Qué otras cosas nos dice la palabra de Dios acerca del Mesías? Fíjense que tenemos salmos mesiánicos, salmos que nos hablan del Mesías. Uno de ellos es el Salmo 24 y el otro es el Salmo 96. El Salmo 24 y el Salmo 96 son salmos mesiánicos referentes a la segunda venida de Jesús nuestro Señor. Esperamos su segunda venida. Y estos salmos nos hablan de una manera hermosa y maravillosa de lo que va a suceder. Ahora nosotros pasamos a un punto muy importante, muy bonito, y que es relacionado con poder estudiar, profundizar un poquito en relación al vínculo que hay de tres pasajes de la palabra de Dios y que están vinculados a la entrada triunfal de Jerusalén. Esos tres pasajes son los relacionados con Abraham, relacionados con Balaam y con nuestro Señor Jesucristo, relacionados con esta entrada triunfal. Vamos nosotros a ver esos tres pasajes. El primer pasaje tiene que ver, el de Abraham, vamos a recordarlo con el sacrificio. El Señor, el Eterno, le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, que sacrifique a su hijo. Dice ahí en uno de los versículos que sacrifique a su único hijo, aun sabiendo que tenía otro hijo que es Ismael. Ahí la palabra de Dios nos expresa y nos dice: sacrifica a tu único hijo. El otro pasaje que vamos a ver es el pasaje de Balaam. Cuando Balac, rey de Moab, manda a traer a Balaam para que maldiga a Israel, es el segundo pasaje que vamos a vincular. Y el tercer pasaje que vamos a vincular es el relacionado con nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal. Vamos a ver qué similitudes hay en estos tres pasajes y vamos a ver qué enseñanza hay para nosotros en esta escuela dominical
y que a través del mismo nos vamos a poder percatarnos que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el Mesías verdadero. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ok, entonces considerando estos pasajes, queremos entonces primeramente ver algunos aspectos que debemos de entender. Entonces ya comentamos que en el pasaje, en Génesis 22, se hablan los primeros versículos acerca de cómo el Eterno manda a Abraham a sacrificar a Isaac. Después en Números 22 se nos dice cómo Balac manda a llamar a Balaam para que maldiga a Israel. Y el tercero, como comentamos hace algunos momentos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Sí. Veamos entonces algunos puntos importantes. Abra su Biblia y busque en el libro de Génesis en su capítulo número 22, versículo número 3. Génesis 22, versículo número 3. ¿Qué me dice ahí la palabra de Dios? Me dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Ok, entonces aquí me habla de que Abraham enalbardó su asno. Nos está hablando entonces de aquí de un asno. Para poder cumplir con el mandamiento, con la ordenanza del Eterno, del Padre Celestial, me dice la palabra de Dios que Abraham tuvo que haber enalbardado, ¿sí?, un asno. Después abra su Biblia ahora en el libro de Números, en su capítulo número 22, y ahí busque el versículo número 21. Ahí la palabra de Dios, búsquelo usted por favor, en Números 22, 21, la palabra del Señor ahí me dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Bien, en este segundo pasaje, Balaam enalbardó su asna, Abraham su asno y Balaam su asna. Y en el pasaje de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo número 2, Mateo 21, versículo número 2, nos dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Es decir, Jesús nuestro Señor manda a traer tanto un asno como una asna. Abraham enalbardó un asno, Balaam una asna. Y Jesús nuestro Señor manda a traer tanto a una asna como un asno. Un punto que tienen en común estos tres pasajes de la palabra de Dios. Aquí hacemos una pequeña nota y vemos en el caso de Abraham, en el texto que acabamos de leer en Génesis en su capítulo 22, versículo número 3, que esto lo hizo Abraham, dice, muy de mañana, lo hizo muy de mañana, mientras que Balaam, en el libro de Números, en su capítulo número 22, versículo 21, me dice, se levantó por la mañana. Balaam lo hizo por la mañana y Abraham muy de mañana. Son pequeños aspectos que tenemos que considerar en esta escuela dominical. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora a ver las encomiendas para estos tres pasajes de la palabra de Dios. ¿Hay encomiendas? Sí, hay unas encomiendas del Padre Celestial para cada uno de ellos. Para Abraham, para Balaam y para Jesús nuestro Señor. ¿Cuál fue la encomienda para Abraham? Como ya le comentamos, como ya lo expresamos, la encomienda era que tenía que ir al monte Moriah, a Jerusalén, a sacrificar a su único hijo, a Isaac, a ofrecerlo en sacrificio. Esa fue la encomienda dada a Abraham.
Y a Balaam, bueno, de parte de Balac, Balaam recibe 3 encomiendas de parte de Balac, de parte del Eterno y de parte de él mismo. De parte de Balaam, vea usted Números en su capítulo 22, versículo número 6. Y ahí dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que le dice, manda decir Balac a Balaam? Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Es decir, Balac manda llamar a Balaam para maldecir a Israel. En 3 ocasiones, en 3 intentos, el deseo de Balac es que pudiese maldecir Balaam a Israel. Entonces esa fue la encomienda de Balac. La encomienda de Dios. Dios le señala a Balac, ya no lo leo, usted lo puede buscar. En Números 22, 12 le dice que no lo maldiga y también le dice, harás lo que yo te digo. Iba a hacer lo que él tenía, lo que le ordenara que hiciera el Eterno. Y ahora, ¿cuál era la encomienda de él mismo? La encomienda de él mismo, de Balaam, era perjudicar a Israel. Él quería, dentro de sí mismo, perjudicar a Israel. Y lo puede ver usted también por tiempo en Números 22, 32. Ahí en Números 22, 32 nos habla del perverso, las perversas intenciones de Balaam y de perjudicar a Israel. Muy bien. Entonces, eso es en relación a Abraham y a Balaam y a Jesucristo. ¿Cuál fue la encomienda de Jesucristo? Y la encomienda de Jesús nuestro Señor por parte del Padre, ¿sí?, fue la de entrar triunfalmente a Jerusalén. La encomienda fue de que fuese reconocido como el ungido de Dios. Vemos ahí que su entrada triunfal como Mesías se dio, como ya lo señalamos, en una de las festividades o en la festividad más importante de los hijos de Israel, Pesach, o lo que viene a ser la Semana de la Pasión o Pascua en español. Bien, también nos percatamos aquí que Jesús nuestro Señor fue el cordero que sustituyó a Isaac. Fíjense ustedes ahí en Génesis 22. En Génesis 22, ahí en el versículo número 7, en la segunda parte, Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque Isaac pensaba que iban a sacrificar un cordero. Después Abraham le responde que Dios iba a proveer. Y es cuando aparece el carnero. De esta manera, la encomienda de Jesús nuestro Señor, por parte del Padre Celestial, es que Él es el cordero y quien sustituyó a Isaac como sacrificio. Es decir, la encomienda de Jesús nuestro Señor es obedecer a nuestro Padre Celestial, ofrecer su vida en sacrificio para quienes creamos en Él tengamos vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Es por eso que nos dice el libro de Isaías en su capítulo 53, versículo número 5, que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Muy bien, seguimos. Estamos viendo todos estos elementos importantes para concluir ahorita más adelante sobre estos 3 pasajes. ¿Qué otro aspecto importante entre estos 3 pasajes? Veamos qué es lo que nos dice Génesis 22, 3. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo número 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. ¿Y qué más? Y tomó consigo, ¿qué? 2 siervos. En la encomienda del Padre Celestial para sacrificar a su hijo Isaac, ¿sí?, tomó a 2 siervos suyos. ¿Y qué pasa con Balaam? Váyase usted ahora a Números 22.
Y ahí en el versículo 22, Números 22 dice, y la ira de Dios se encendió por él, porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él ¿qué? 2 criados suyos. Es decir, Balaam iba con 2 criados. Mientras que Abraham me dice con 2 siervos. ¿Y qué en relación a nuestro Señor Jesucristo? Con relación a nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 21, que Jesús envió a 2 discípulos. 2 discípulos de Jesús, 2 criados de Balaam, 2 siervos de Abraham. Así lo dice entonces la palabra del Señor. Nos vemos entonces esta otra característica que tiene relación con estos 3 pasajes de la palabra del Señor. Y entonces ahora, una vez que tenemos todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿qué podemos señalar? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué un asno y una asna? Y podemos reflexionar y podemos señalar que el propósito es para que se cumpliera la encomienda asignada del Padre Celestial a su Hijo amado. El asno que enalbordó Abraham refiere al sacrificio del unigénito, de su unigénito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el asno de Abraham tenía un propósito, el sacrificio de su único hijo. Lo cumple nuestro Señor Jesucristo con el asno que lleva, ofreciendo su propia vida y siendo el unigénito del Padre Celestial. ¿Y qué más? La asna. El pasaje de Números 22 nos habla que se atraviesa el ángel de Jehová e impide que pueda pasar Balaam para cumplir el propósito de maldecir a Israel. Porque aun cuando se le había expresado que tenía que hacer lo que Dios le ordenaba, el Señor, que lee los pensamientos del corazón, sabía de su perverso corazón, conforme a la cita que dimos hace algunos momentos. Entonces el ángel de Jehová se atraviesa e impide que pase Balaam, y lo impide porque la asna se rehúsa a dirigirse hacia donde era llevada por su señor, por Balaam. Se rehúsa. Es decir, el asna pudo ver al ángel de Jehová, pero Balaam no. Y es por eso que el pasaje nos dice que le abrió los ojos a Balaam y pudo ver al ángel de Jehová. Pero mientras tanto, Balaam ya había golpeado a la asna. Y fue cuando la asna habla. La asna finalmente, conforme a un versículo ahí de este pasaje de número 22, es sacrificada por el ángel de Jehová. Pero se rehusó. No quiso dirigirse. Y entonces, ¿qué enseñanza tenemos ahí? La enseñanza del asna, como lo vimos hace algunos momentos, simboliza la humildad y simboliza el servicio. Jesús nuestro Señor llevó tanto el asno como la asna. El asno ya vimos que se cumplió al ofrecer su vida en sacrificio, al morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. La asna hace referencia a algo muy importante, algo que debemos de entender y de valorar. Cuando entra a la ciudad de Jerusalén, no nos dice el pasaje que la asna se rehusó a entrar,
No nos dice en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que la asna no quiso entrar y ahí se paró, se quedaron varados los discípulos, sino que la asna entró juntamente con el pollino, haciéndonos ver, hermanos, que la profecía se cumplía, haciéndonos ver que Jesús es el verdadero Mesías, el ungido de Dios. Entró triunfalmente para cumplir la encomienda y no ser engañados al expresar, no, pues cómo pudo ser haber sido el Mesías, si murió en la cruz del Calvario, si fue derrotado. No, hermanos, porque vinculamos la obra de nuestro Señor Jesucristo con la encomienda de Abraham y con lo que hizo Balaam. Y ahí vemos entonces, conforme al antiguo pacto, que Jesús tenía que morir en sacrificio en sustitución de Isaac para el perdón de pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Y mientras Balaam quería maldecir a Israel, y Balac lo intentó en 3 veces, pero en lugar de maldecirlo, lo bendijo en 3 ocasiones, así también nuestro Señor, al morir en la cruz del Calvario y derrotar a la muerte y salir victorioso, ahí bendijo a toda la humanidad, ya no nada más a Israel, ahí bendijo a toda la humanidad. Y al bendecir a toda la humanidad significa que si ahora nosotros lo aceptamos como nuestro Rey, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Señor victorioso, entonces tenemos vida eterna. Entonces aprovecharemos la oportunidad que el Señor nos concedió para convertirnos de nuestros malos caminos y vivir en esta tierra tomados de su mano hasta que Él venga por nosotros. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Dios de verdad. Bendito sea por los siglos y por todo y por toda la eternidad. Aleluya. Luego entonces, al entender lo anterior, nos percatamos de lo maravilloso que es entender y comprender la obra preciosa del Padre y de su Hijo amado, y de la gratitud inefable que tenemos con nuestro Dios, y de poder entender y comprender que separados del Señor nada podemos hacer. Entendemos esto de una forma tal que nos lleva al temor del Señor, que nos lleva a tomarnos humildemente de su mano, porque Él tiene un plan para nosotros, porque todas las cosas las hizo el Padre Celestial de manera perfecta, para bendición de nuestras vidas, para bendición de nuestra descendencia, para bendición de toda nuestra casa. Así entonces pudimos señalar que el asna simboliza humildad y servicio. Jesús la desató y Él quiere también desatar en nuestras vidas en esta mañana todo aquello que estorba, todo aquello que impide una vida de comunión con nuestro Dios. Quiere Él darnos, quiere restaurar la humildad y el servicio en nuestras vidas, porque habiendo humildad hay obediencia, hay sujeción. Cuando nos desviamos del buen camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nos desviamos del buen camino es por causa de soberbia, de autosuficiencia, de altivez. Cuando empezamos a desobedecer sus mandamientos y abrimos la puerta al evangelio permisible, es por altivez, es por soberbia. Es por tratar de vivir nuestra vida de manera autosuficiente, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo deseo. Que la palabra de Dios se sujete a lo que yo pienso y no al revés. Caemos en el pecado de altivez, caemos en el pecado de soberbia, que nos conduce a salirnos del camino del Señor. Y la entrada triunfal de Jesús nuestro Señor a la ciudad de Jerusalén en un pollino simboliza para nuestras vidas y tiene enseñanza para nosotros
que le entreguemos todo ápice o toda montaña de soberbia y de altivez que haya en nuestras vidas, y que nos llene de su humildad, que nos llene de su bondad, de su misericordia, porque donde hay humildad, hay bondad, hay misericordia, hay justicia. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad como un principio básico en la vida del creyente. Y si nosotros en estos momentos escuchamos atentamente su palabra, nos percatamos que si reconocemos que estamos mal y que debemos entregar todo aquello que no le agrada a nuestro Dios, toda altivez, toda soberbia, de todo nuestro corazón, si se lo suplicamos, si le rogamos, Él tiene poder para atar esa altivez y esa soberbia y desatar esa humildad en la vida de cada uno de sus hijos. Que los frutos del Espíritu sean en todos sus hijos. Que los frutos de su Espíritu, humildad, sencillez de corazón, gozo, paz, generosidad, fructifiquen, sean frutos deliciosos, frutos para nuestra familia, para los que están alrededor de nosotros. Eso es lo que desea nuestro Señor para nuestras vidas. Así que, entonces, para terminar nuestra escuela dominical, en esta mañana podemos preguntarnos qué aplicación hay para nuestras vidas. Y la aplicación que el Señor tiene para nuestras vidas a través de esta escuela dominical es que le roguemos, es que le supliquemos, es que le digamos en estos momentos de pandemia, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en donde millones de personas están encerradas en su casa a causa de esta plaga, una de las plagas permitidas por el Eterno para arrepentirnos de nuestros pecados, es que le roguemos y le supliquemos que nos salve, que nos dé la victoria, que nos dé la oportunidad para tomarnos de su mano. Que podamos meditar y reflexionar que cuando termine esta plaga, esta pandemia, no regresemos a nuestros malos caminos, sino que nos tomemos de su mano y vivamos en justicia, que seamos justos y humildes como nuestro Salvador. Él desea en esta hora que de nosotros mismos, de lo profundo de nuestro corazón, salgan esas expresiones que le podamos decir: te ruego, oh Jehová, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor, que nuestro Dios eterno en esta hora escuche nuestra plegaria. Escuche nuestro ruego y nuestra súplica. ¿Quiere que oremos? ¿Quiere que hagamos una oración por su vida, por su casa, por su familia, por nuestra nación, por las naciones del mundo? Padre eterno y Padre misericordioso, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, te suplicamos, te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras deficiencias. Y en el nombre de Jesús, Señor mío, conviértenos de nuestros malos caminos, Señor. Echa fuera la soberbia y la altivez de nuestras vidas, las cuales nos conducen a vivir un evangelio permisible, las cuales nos conducen, Señor, a no guardar tus mandamientos, a hacer nuestra voluntad y no la tuya. Te suplicamos, te rogamos, sálvanos, danos la victoria, Señor mío. Permite, Señor Jesucristo, Señor, que la humanidad se acerque a ti. Dale, Señor mío, esa oportunidad. Danos esa oportunidad, Padre bendito, a los más de 6,000 millones de personas que viven en este planeta, que nos acerquemos a ti, oh Dios verdadero, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos toda la gloria,
Te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y gracias por permitirnos celebrar, Señor, esta escuela dominical referente a la entrada de tu Hijo, del ungido, del Mesías, de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Ya vino y vendrá por segunda vez, Señor. Que nos halle limpios, que nos halle velando, que nos halle orando y ayunando y ocupándonos de tu palabra. En tus manos poderosas estamos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre. A nuestros amigos que han escuchado esta escuela dominical, Señor mío, te pido, Señor, que tomes sus vidas, que guardes sus familias, Padre eterno, y que te acepten como su único y suficiente Salvador. Señor, amigos que están escuchando esta transmisión, puedes repetir esta oración. Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis deficiencias. Te entrego mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tus manos encomiendo mi vida y por tus promesas tú me das vida eterna en esta hora. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero, amados hermanos, terminar esta escuela dominical leyendo juntamente con ustedes el Salmo 24. Busquen ustedes, abra su Biblia y busque el Salmo 24 y allá en su casa haga la lectura que también yo hago en este momento. Es el Salmo del Rey de Gloria, pero leamos con atención. Leamos con júbilo, porque Cristo nuevamente viene y viene por su iglesia. Una iglesia limpia, una iglesia que vive en rectitud, una Biblia, una iglesia que vive tomada de su preciosa mano, de su preciosa diestra. Dice así el Salmo 24. Amén. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar, en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Repito, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Bendecimos y alabamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Le invito, amado hermano, amado amigo, que durante estos días ocúpese de la palabra. Ocúpese de la oración. ¿Quiere ver la televisión? Vea una película cristiana. Vea películas que nos hablen del mensaje del Señor. Vienen nuestras fiestas que seguramente las celebraremos, Dios mediante, en nuestros hogares. El día viernes, el culto de las 7 palabras. Estemos atentos para escuchar la palabra del Señor. Pero guardémonos en su paz. Tengamos tiempos para reflexionar. Tengamos tiempo para enmendar nuestros caminos, para que seamos examinados por el Eterno.
Que el Señor le bendiga abundantemente a usted, a toda su casa, a toda su familia, a toda su descendencia. Y que no nos separemos por ningún motivo de la mano de nuestro Dios. La paz de Dios, el Señor, queda con cada uno de ustedes.